Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Hoy vamos a tener un nuevo video, chulada de video, así que no se lo pierdan. Una parte fundamental de la medicina es saber en qué momento solicitar estudios, pero a veces por la gran carga de trabajo, porque se tienen muchos pacientes, porque se dispone de muy poco tiempo, a veces los médicos no suelen explicar de manera concisa y de manera práctica lo que significan los resultados de cada paciente. Por lo que en este video te voy a enseñar lo que significa, cómo interpretar, pero de una manera práctica, de una manera simple en la cual podamos entender. Son múltiples los estudios que existen, pero para este video solo nos basaremos de 4, los que para mí tienen más rentabilidad. ¿Cuáles son estos 4? El primero, una citometría hemática, lo que erróneamente se conoce como una biometría hemática. Su nombre correcto es una citometría hemática. El segundo del cual hablaremos es de una química sanguínea. El tercero, por la alta incidencia y prevalencia de la enfermedad de diabetes mellitus, hablaremos de una hemoglobina glicosilada. Y por último, de un examen general de orina. Vamos allá. Empecemos. El primer estudio paraclínico del cual vamos a hablar es de la citometría hemática. Este estudio tiene tanta importancia, tanta relevancia, que tan solo este simple estudio nos aporta múltiples datos. Sí hay datos de infección, sí hay datos de anemia, sí hay datos de plaquetopenia. En sí nos valora de manera específica el número y la alteración de las células sanguíneas. La sangre contiene múltiples células, contiene los famosos glóbulos rojos, los famosos glóbulos blancos, las famosas plaquetitas, y entre los glóbulos blancos se dividen en muchos tipos. Hay neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, basófilos, existen muchos tipos. Pero para manera práctica, lo que yo hago es que simplemente me baso de primera instancia de 3 resultados. El primero, ¿cuál es? Los leucocitos. El segundo es la hemoglobina y por último las plaquetas. ¿Por qué decido hacerlo así? Porque si estos valores están normales, no hay por qué estudiar más o por qué estar analizando más los estudios. De manera específica, esto es como un resumen para saber que todo está bien. Entonces, empecemos con el primero. Los leucocitos son nuestras células de defensa, son los famosos glóbulos blancos. Este valor nos dice la cantidad de células de defensa que tenemos en nuestro cuerpo. Prácticamente con los leucocitos, nada más con este puro resultado, podemos saber si una persona está cursando por una infección o no. Los valores normales de una persona sana es que tienen que tener leucocitos entre 5,000 a 10,000. Esos son los valores normales. Pero, por ejemplo, cuando los leucocitos están por arriba de 10,000, es decir, más altos de su valor superior normal, nos habla de que hay una infección. ¿En dónde? No sabemos, pero hay una infección. Y cuando los leucocitos están por debajo de 5,000, es decir, más abajo de su cifra inferior, nos habla de que un paciente está inmunosuprimido, es decir, tiene menos defensas de las que debería. Y siempre que se encuentre en valores entre 5,000 a 10,000, en todo ese rango, significa que el paciente no está cursando por ninguna infección, pero su sistema inmunológico está preparado para atacar en caso de ello. Posteriormente nos pasamos al segundo valor. Tiene tanta importancia porque erróneamente se hace el diagnóstico de anemia o se tiene mal empleado el concepto de anemia o no se sabe bien qué es la anemia. Para fines prácticos, este valor es tan importante que nos dice si una persona tiene o no anemia. En un hombre, cuando se tiene una hemoglobina mayor a 14, nos habla de que no hay anemia. En una mujer que no esté embarazada arriba de 12, nos habla de que no hay anemia. Y si es una mujer embarazada con una hemoglobina mayor a 11, no hay anemia. Si en cualquiera de estos 3 casos, ya sea en hombre menor a 14, en mujer no embarazada menor a 12, o en mujer embarazada con una hemoglobina menor a 11, esto nos da definitivamente el diagnóstico de anemia. Doctor, ¿pero qué es la hemoglobina? Ya les hablé anteriormente de los glóbulos blancos, que son nuestras células de defensa. Ahora les hablaré de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Los eritrocitos en su interior llevan esta molécula, la hemoglobina. ¿Y para qué sirve? Sirve para transportar oxígeno al resto del cuerpo. Son los transportadores de oxígeno, esta molécula, hemoglobina. Entonces, cuando está baja la hemoglobina, por ende, el oxígeno también va a estar bajo y nos va a dar un síndrome característico de ello, como es el síndrome anémico. Son pacientes que fenotípicamente, es decir, tú los estás viendo un poquito más pálidos, que se tienden a ver un poco
más delgados, que andan un poco sin fuerzas, que se sienten mal generalmente, que les cuesta un poco la capacidad de concentración. Pero el hecho de que tú lo veas hacia el paciente, con el puro hecho de verlo, no puedes decir que tiene anemia. Se tiene que mandar a hacer una biometría hemática y con la hemoglobina baja se confirma el diagnóstico. Otro dato importante es que no hay un tipo de anemia, existen muchos tipos de anemia, pero el principal es por una anemia por deficiencia de hierro, ese es el principal, pero existen muchos tipos. Después hablaré solamente de la anemia porque se extiende mucho el tema. Tenemos el siguiente valor que también toma mucha relevancia, como lo es las plaquetas. Las plaquetas son células tan importantes que son las encargadas de detener los sangrados cuando tenemos algún tipo de agresión. Si tú en este momento vas por la calle y te encuentras con el Brian y te da un filerazo o te corta el brazo o vas caminando o vas corriendo, te caes, te cortas el brazo, es decir, cualquier herida que tienes, el proceso de cicatrización o el proceso de hemostasia o el proceso por el cual se detiene el sangrado es mediado gracias a tus plaquetitas. Lo ideal es que siempre estén de 300 más menos 150,000, es decir, tienen que estar en un rango desde 150,000 hasta 450,000, en todo ese rango. Normalmente en pacientes que tienen unas plaquetas por debajo de 150,000, son bien dadas a sangrados frecuentes. El segundo estudio que tenemos es una química sanguínea. El primero es el ácido úrico. Es el resultado del metabolismo de toda la carne, de todas las purinas que comemos. Pues nos habla prácticamente de la función que puede estar teniendo un riñón. Si el riñón empieza a tener problemitas, el ácido úrico se empieza a elevar en sangre. Es decir, una persona con un riñón sano se puede comer, si así lo gusta, una vaca entera. Si el riñón está en buenas condiciones, va a eliminar todo el ácido úrico sin problemas. El detalle es que cuando se utilizan muchos analgésicos, se empieza a consumir alcohol, esto empieza a alterar la función del riñón, haciendo que a su vez el riñón no pueda eliminar el ácido úrico por completo, generando que este ácido úrico se empiece a elevar en sangre y posteriormente pasar a las articulaciones y generar algo que se conoce como artritis gotosa o gota secundaria a ácido úrico. Y por si esto no fuera poco, el ácido úrico también puede generar piedras a nivel de los riñones. Para fines prácticos, el ácido úrico tiene que estar por debajo de 7. Por debajo de 7. En pacientes que tienen ácido úrico mayor a 7, nos habla de que hay una hiperuricemia, es decir, el ácido úrico está por arriba de lo que debería de estar. Seguimos con la glucosa. Lo ideal es que este valor siempre esté dentro del rango de entre 70 a 100. 70 a 100, puede estar en 70, 80, 90, hasta 100, en todo ese rango, en ese amplio rango. Cuando está por arriba de 100, pero por debajo de 126, es decir, desde 101 hasta 125, se conoce como un estadio de prediabetes. Antes este término no era aceptado, actualmente ya es aceptado. Y cuando, por ejemplo, se toma la glucosa y ese valor es por arriba de 126, y ya se tomó en 2 ocasiones, es diagnóstico de diabetes. Urea, BUN, que es el nitrógeno urémico, y la creatinina son asuados que nos determinan directamente la función del riñón. El más importante de estos es la creatinina. Es el valor más importante que existe para saber la condición, para saber la función de un riñón. Cuando la creatinina está por arriba de 1.1, nos habla de que empieza a haber una alteración en la función renal. ¿Cuál es la causa? No sabemos, pero empieza a haber una alteración. Ese riñón ya no está funcionando como debería. Y cuando la creatinina está por debajo de 1.1, nos habla de que el riñón está en buen estado. Seguimos con el colesterol. Lo ideal es que el colesterol total siempre esté por debajo, abajo de 200 y los triglicéridos por debajo de 150. ¿Qué pasa en pacientes que tienen sus colesteroles a 800, sus triglicéridos en 450 y de ahí para arriba? Pues son pacientes que son muy propensos a que en un par de años, en un tiempo no tan prolongado, tengan riesgo de tener infartos. Oye, tú, recuerda que tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades que en los primeros años pasan desapercibidas, por lo que es importante estarte revisando constantemente. El tercer estudio del cual vamos a hablar es de una hemoglobina glicosilada. Este estudio tiene tanta importancia que nos determina cómo estuvieron los valores de un paciente de 3 meses atrás a la fecha. En el estudio anterior que vimos, en la química sanguínea, teníamos el valor de la glucosa. Esta puede estar en 100, puede estar en
200, puede estar en X valor. El detalle es que cuando solo tenemos una cifra de ese día, es decir, si ese día sacó 110, no podemos saber cuánto sacó ayer, cuánto va a sacar mañana, cuánto sacó hace una semana. Entonces es difícil hacer el diagnóstico de diabetes con una sola cifra. Por eso se repiten nuevas cifras. Pero con este estudio, con la hemoglobina glicosilada, sabemos cómo tenía la glucosa el paciente desde 3 meses atrás a la fecha. Es decir, nos promedia en sí cuánto tuvo por día desde 90 días atrás hasta la fecha. Un paciente que tuvo una hemoglobina de 6 nos habla de que diario, de 3 meses a la fecha, diario estuvo manejando su glucosa en 135. Un paciente que tiene una hemoglobina de 7 nos habla de que diario su glucosa fue en 170. En un paciente que tiene un resultado de una hemoglobina de 10, nos habla de que su glucosa diario en ayunas, anduvo siempre por arriba de 250. Siempre. Y son pacientes que si tú los ves, que si tú les preguntas en los primeros años, te dicen que no sienten nada, que están bien controlados, que no tienen ninguna complicación. El detalle con la diabetes es que para este punto, si no te cuidas, en unos cuantos años te va a cobrar la factura. Por último, tenemos el examen general de orina, que ¿para qué se solicita? Principalmente cuando hay sospecha de una infección de vías urinarias. Es decir, cuando vas al baño y tienes ganas de hacer, pero sientes que no terminas y al poco rato tienes otra vez ganas de ir y así sucesivamente. Además hay un poco de ardor, un poco de dolor cuando orinas y normalmente cuando ya hay fiebre o cuando hay dolor en la parte inferior de tu abdomen o en la parte inferior de tu espalda, nos habla de que la infección de las vías urinarias ya se están complicando un poco. Entonces, ¿qué nos aporta el examen general de orina? Principalmente el color. ¿De qué nos habla el color? ¿De qué tan hidratado o qué tanta agua toma un paciente? Hay veces que nos reportan una orina turbia. ¿Qué significa? Que el paciente está muy concentrado, no toma nada de agua, cuando lo ideal es que debe de ser un color amarillento claro. Otro dato importante es el pH. La orina por lo general siempre tiene que estar más ácida que todo el cuerpo. Y esto con el objetivo de disminuir las infecciones de vías urinarias. Después tenemos los valores que nos dan el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Son 3. Una esterasa leucocitaria, los leucocitos y la presencia de bacterias. Si todo esto sale positivo, nos habla de que el paciente tiene una infección de vías urinarias y se tiene que tratar. Cualquier duda o comentario, con toda confianza, déjenlo en la cajita de comentarios. Estoy a sus órdenes y hasta la próxima.